Así se ve este frijolito en la penca de nopal, mis amigos. Hola, tíos y tías. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien de salud donde quiera que nos estén viendo. El día de hoy me encuentro en la casita de campo, mis amigos. Los invito a que me acompañen en este video. El día de hoy voy a preparar unos ricos nopales o pencas de nopal asados a la brasa y rellenos de hongo zeta. Esto nosotros lo sembramos, es hongo zeta. Voy a ocupar los hongos, cebollas, jitomate, chile canario, chile huachinango, un poquito de aceite, sal. Lo vamos a acompañar con queso y un rico frijolito de olla que tengo en la lumbre. Igual aquí tengo mis tortillas. Los invito a que me acompañen hasta el final de este video, mis amigos. Hoy es un día muy bonito, lleno de vida, lleno de paisajes, frutas que nosotros tenemos aquí en el campo. Yo disfruto mucho aquí con ustedes, mis amigos. Espero que igual ustedes disfruten de este video. Aquí tenemos nuestras frutas, que son las ricas y deliciosas peras. Ya hice mi lumbre, igual ya está mi frijolito, ese ya se coció. Aquí voy a poner este asador en la lumbre, así, para asar los nopales. Es una comida muy rica, muy natural, que voy a preparar el día de hoy, mis amigos. Ya voy a agarrar las pencas de nopal para asarlo tantito para que se quemen sus espinas. Aquí tengo las pencas de nopal. Tienen muchas espinas, por eso lo voy a pasar en el asador para que se quemen sus espinas y luego rellenarlos. Hasta se escucha cómo se queman las espinas, mis amigos. Estos se queman muy fácil, así, para luego ocuparlas. Estos nopalitos van a quedar muy ricos, mis amigos, rellenos de hongo zeta a la mexicana.
para que se quemen bien las espinas. Mi frijolito ya quedó, ya está bien cocidito mi frijol. Igual sus chilitos, chiles canarios que nosotros sembramos. A mí me encanta comer el frijolito así, con su chilito bien cocidito. Por eso siempre cuando pongo a cocer mi frijol de olla, siempre le echo chiles canarios. Así se están quedando mis pencas de nopales, mis amigos. Ahora con las hojas de elote lo limpio así. Así estoy limpiando mis pencas para luego rellenarlos. Y así se están quedando. Así se están quedando mis pencas, ya sin espinas. Ahora voy a cortar las cebollas, los jitomates, los chiles y los hongos, todos lavaditos. Aquí tengo las cebollas. Las cebollas se pueden cortar al gusto de cada quien. Así, a medias lunas, en rodajas o más picadito, como uno lo quiera hacer. Igual se puede cortar en rodajas. Ya estoy cortando los jitomates. Ahora estoy cortando los chiles. Así corto los hongos Z. Gracias a Dios que
tenemos nuestros hongos que sembramos en zacate. Aquí hay más para cortar. Aquí tengo los hongos. Aquí voy a echar el jitomate. El chile. La cebolla. Esto nomás voy a echar ahorita porque tengo más para cortar. Aquí hay más jitomate, cebolla, chile, hongo y cebollas. Ya esto así se está quedando. Aquí le voy a agregar un poquito de aceite. Un poquito de aceite. Sal al gusto, mis amigos. Lo voy a revolver para luego echarlo en las pencas. ¿A quién no se le antoja comer una penca de nopal con esta delicia de hongo zeta a la mexicana? Es algo muy rico, muy natural, que nosotros disfrutamos, por eso nos gusta mucho sembrar. Así se ve, mis amigos, muy colorido, muy mexicano. Aquí tengo las pencas. Estas pencas ya están abiertas. Así las corté. Así se ven, mis amigos, ya sin espinas. Y adentro de las pencas voy a echar el relleno. Con una cuchara voy a echar el relleno adentro de estas pencas, mis amigos. Esto se puede cortar así como corté este. Igual se puede cortar de esta manera como uno lo quiere tener. Aquí tengo otros dos para cortar. Como siempre, a mí mucho me gusta preparar mi comida. Es lo que a mí más me gusta hacer. Ahora así voy a cortar esta penca. Esto se corta muy fácilmente. Además que hay que tener cuidado para cortar las pencas. Para que salgan bonito. Así se está quedando. Ahora solito se abre. Ya. Así se está quedando esta penca, mis amigos. Y ya aquí voy a echar el relleno. Aquí tengo todo listo. Y ya lo voy a rellenar. Como siempre. Es una delicia de comida lo que estoy preparando, mis amigos. Espero y les guste esta receta, que lo preparen para consentir a la familia, a los hijos, a los esposos. Es una delicia de comida, mis amigos. A nosotros
Mucho nos gusta comer estos nopales rellenos de hongo Z. Yo así sorprendo a mi esposo, a mis hijos, sobrinos, con una delicia de comida que estoy preparando en el campo junto con ustedes. Les agradezco mucho por acompañarme, por seguirme. Que Dios los tiene de bendiciones donde quiera que se encuentren mis amigos. Ya tengo la primera penca rellena y ahora ya lo voy a llevar en la lumbre. Aquí tengo mucha brasa porque así lo quiero, por eso le eché leña para que se cuece mi penca. Ahora ya nomás quiero pura brasa. Ya voy a jalar la leña porque ya no quiero flama, ya quiero pura brasa. Así lo voy a poner mis amigos para que ustedes lo vean y así lo preparo. Ya igual ya puse mi agua para mi té de pera, ya que tengo las peras aquí en el campo. Ahorita voy a cortar una pera para mi tecito. Aquí tengo las peras. Ya voy a cortar una, lo voy a enjuagar y ya se lo voy a echar a mi jarrito para tomar un rico té de pera. Ya enjuagué la pera, ahora lo voy a cortar para mi tecito. Pero como se me antoja comer un pedacito, voy a probar. Una rebanadita que sabe muy rico, muy dulce, mis amigos. Aquí tengo el segundo nopal. Ya huele rico la cebolla, el jitomate, el chile. Ya se nos antoja porque ya tiene un sabor a comida mexicana, mis amigos. Es un color muy bonito, muy colorido, y así es como queda el segundo relleno. Esto así queda, mis amigos, y ya lo voy a llevar nuevamente en la lumbre.
tantito, lo voy a voltear para que se cuece de ambos lados. Se ve muy rico, ya se me antoja comer este relleno, mis amigos, con un frijolito de la olla, su tecito, muy rico. Y ya aquí le voy a echar azúcar a mi tecito. Yo así aprovecho la lumbre para ya tener todo listo. La comida, el té. Así es como me encuentro en el campo el día de hoy, mis amigos, junto con ustedes. Aquí tengo mis otras pencas que igual los voy a rellenar. Ahora ya es momento de voltear esta penca y como pueden ver, así se está dorando, mis amigos. Ya tiene un color diferente, ya se ve que es asado a la brasa. Es un nopal que se ve muy rico, una penca de nuestra cosecha, de nuestra siembra. Todo lo que uno siembra, cosecha y lo consume. Aquí ya tengo otro relleno y como mi té ya quedó, aquí lo voy a dejar y ya igual aprovecho aquí para poner esta penca. Se ve muy bonito mi lumbre lleno de comida. Yo me siento muy feliz preparando mi comida, mis amigos. Se ve muy bonito este lugar con mi olla de frijol, mis pencas rellenas de hongo zeta a la mexicana, con mi tecito de pera. Una delicia de comida la que voy a disfrutar el día de hoy junto con mi esposo, mis hijos, ya que ellos se fueron a trabajar, pero esto es lo que estoy preparando para disfrutar, mis amigos. Como ya casi queda mi comida, los nopales ya les falta poquitito, ya es momento de servir el frijol. Aquí tengo el frijol. Junto con un chilito porque me gusta comer mucho el picante. Así. Un pedacito de queso con el relleno de los nopales. Va a quedar muy rico este platillo, mis amigos. Este ya lo voy a llevar aquí en la mesa. Aquí tengo los quesos. A mí me encanta comer esta comida junto con un pedacito de queso
Es una delicia de comida. Aquí tengo el queso. Ya lo voy a cortar. ¿A quién no se le antoja comer esto, mis amigos? Y ya voy a agarrar la penca de nopal que tengo en la brasa y ya lo voy a disfrutar. Después de 20 minutos, mis amigos, ya así quedaron mis pencas rellenas. Ya quedó. Ahora ya lo voy a llevar en la mesa. Lo volteé 10 minutos de cada lado y así quedó. Está muy caliente, pero huele muy rico. Es una delicia de comida, mis amigos. Como ya tengo mi plato aquí con el frijol, aquí ya voy a echar el relleno. Nosotros así disfrutamos de esta rica comida. Y como pueden ver, esta penca sí aguantó mucho relleno y alcanza para varias personas. Como nosotros comemos la penca, comemos todo esto. Esta pulpa está muy caliente, pero se antoja. Igual se le puede echar un poquito de sal aquí a la pulpa, poquita sal para que tenga sabor. Esto nosotros así lo comemos con todo y su pulpa. Es una delicia de comida, mis amigos. Como está muy caliente, cuesta un poquito agarrarlo, pero así lo disfrutamos, mis amigos, ya que el nopal es muy medicinal y debemos de comerlo. Nosotros así aprovechamos la penca junto con la pulpa. Está caliente, pero ustedes cómo lo ven, cómo lo calificarían, mis amigos. Escríbanme en sus comentarios del 1 al 10 qué tal les pareció esta receta, mis amigos. Y ahora así luce mi platillo, así. Igual cuando uno no lleva platos, cuando nosotros vamos al campo, igual a limpiar nuestra milpa o a trabajar, cuando no llevamos plato, igual con la misma penca nos sirve para echar los frijoles. Como de este lado ya quedó, pues aquí ya nos va a servir. Así queda este platillo, mis amigos. Igual aquí puede ir el frijol y a disfrutarlo con las tortillas. Aquí tengo mis tortillas. Aquí tengo las tortillas blanditas que eché hace rato.
y ya lo voy a llevar para calentarlo. Y aquí ya voy a voltear otro poquito ya que le falta poquitito. Así se ve. Se oye como que sí, se está hirviendo. Huele muy rico. La que sabe, sabe, mis amigos. Y así es como yo me encuentro en el campo. Les agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes que disponen de su tiempo en seguirme, en ver mis videos. Son videos reales, naturales, que nosotros comemos en el pueblo. Nosotros somos de la Sierra Oaxaqueña, somos bilingües, hablamos nuestra lengua materna, que es Jicateco. Les agradezco por seguirme, por verme. Que Dios los llene de bendiciones donde quiera que se encuentren. Aquí igual ya estoy sirviendo para Alma. También con su queso, ya que a ella le encanta comer el queso. A todos nos encanta comer el queso y así lo vamos a disfrutar con una tacita de tecito calientito. Una delicia. Aquí tengo las tortillas. Muy rico vamos a comer, mis amigos. Aquí igual para otra persona voy a servir frijolito aquí en la misma penca. Así se ve este frijolito en la penca de nopal, mis amigos. Así se ve con su chile. Ya nada más falta el queso y así lo vamos a disfrutar. Y así se está quedando esto con su quesito, muy rico. Y a disfrutar, se ha dicho, mis amigos. Alma, vénganse, mis amores, ya vénganse. Alma, aquí hay para disfrutar. Sí, mami. ¿Quién dice yo? Yo. Yo también. Aquí está la tortilla, hija. Gracias, mami. Aquí escoge el platillo que te gusta, que quieras comer. ¿Cuál quieres? Ese, agárralo. Yo le entro a la penca, mis amigos. Qué rico. Qué sabroso. ¿Sí, verdad? Sí.
con su pulpa. Una delicia. Sí. Con el queso. Qué rico. Quedó muy rico. Sí. José Luis, Juan Ángel, ya llegaron mis amores. Ya. Ya vénganse para acá a disfrutar de esta comida que preparé. Aquí está un plato. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí, Gracias por ver los videos de mi mamá. aquí está un plato, hijo. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por ver los videos de mi mamá. Aquí hay tortillas, hijo. Las blanditas así. Sí, gracias. mamá. Ya voy a servir el té calientito. Nos cae muy bien. ¿Les gusta la comida, mis amores? Sí, mamá, gracias por preparar. Sí, bien sabroso. Como sé que a ustedes les encanta esta comida, por eso Gracias. los quiero consentir el día de hoy con estas pencas rellenas de hongos a la mexicana, mis amores. Sí, gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias. Picosito con este chile canario, pero muy rico. A mí me gusta mucho. Así el chile cocido en el frijol, sabe muy rico. Sí. Picoso pero sabroso. Sí, ¿verdad? Sí. Así es, mis amigos. Picoso, pero muy rico. Les agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes que ven mis videos por suscribirse, por sus comentarios. Me despido de ustedes deseándoles que Dios Padre Todopoderoso los tiene de bendiciones donde quiera que se encuentren. Gracias. Gracias. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias por ver nuestros videos. Que Dios los bendiga. Pica es el chile canario que tengo en el frijol. Sí, mamá. Y voy a seguir preparando más porque tengo más relleno. Sí. Relleno, tengo más.